Este Día del Padre, ayuda a papá a hacer todo lo que pueda con un regalo de The Home Depot, porque él no solo es papá, es el todólogo del hogar, es el plomero cuando se necesita y el mecánico de emergencia. Mejora su equipo con el juego de herramientas para mecánica Husky de 270 piezas con un valor de $695. Ahora en compra especial por solo $119. Perfecto para un profesional, o sea, papá. Encuentra el regalo perfecto del Día del Padre en The Home Depot. Haces más, logras más. Hola a todos, bienvenidos a Del Libro al Micrófono. Hola. En esta ocasión nos sumergimos en un libro fascinante. 50 cosas que hay que saber sobre física de Joan Baker. Una guía esencial, ¿no crees? Para entrarnos en las leyes que rigen nuestro universo. Totalmente. Es como un mapa para entender desde lo más cotidiano hasta los misterios más profundos del cosmos. Y lo mejor es que lo explica todo de una manera clara y accesible para quienes, como tú, sienten curiosidad por la física, pero no quieren perderse en tecnicismos. Exacto. A veces pensamos que la física es algo lejano y complicado, pero la verdad es que está presente en cada instante de nuestras vidas. Sin duda. Piensa en algo tan simple como mirarte en un espejo. Ahí estás viendo la física en acción, en las leyes de la óptica, o cuando usas tu celular. Estás aprovechando las ondas electromagnéticas, la electricidad, incluso satélites orbitando la Tierra. Es verdad. Y no olvidemos cosas como el arco iris después de la lluvia, o cómo fluye la sangre por nuestro cuerpo. Todo eso, al final, son principios físicos en juego. Y es importante recordar que la física no es algo estático, ¿verdad? Constantemente se está actualizando, como si fuera un software a través de la observación, la experimentación, el método científico. Cierto, es un proceso en constante evolución. A veces incluso las ideas más arraigadas cambian radicalmente cuando aparecen nuevas evidencias. Exacto. Aunque claro, la comunidad científica a veces se toma su tiempo para aceptar esas nuevas ideas, ¿no? Bueno, es natural, pero lo importante es que la física avanza y precisamente por eso estamos aquí hoy. En esta inmersión profunda vamos a explorar las ideas clave de los primeros capítulos de 50 cosas que hay que saber sobre física, centrándonos en conceptos esenciales como el movimiento, la gravedad y las leyes que rigen el comportamiento de los planetas. ¿Listos para el viaje? Listos. Y hablando de viajes, el libro nos introduce de entrada a una idea un tanto peculiar, el principio de Mach. ¿Te suena familiar? No mucho, la verdad. Bueno, en esencia, este principio propone que la masa de objetos lejanos, incluso aquellos a años luz de distancia, influye en la inercia de los objetos aquí en la Tierra, afectando su movimiento y rotación. Es como si todo en el universo estuviera interconectado de una manera sutil pero profunda, a través de la fuerza de gravedad. ¡Wow! Suena bastante complejo. Y esto nos lleva a una pregunta que el libro plantea y que seguro muchos nos hemos hecho alguna vez. ¿Cómo podemos saber con certeza si algo se está moviendo? Sí. La clásica pregunta que nos surge cuando, por ejemplo, estamos sentados en un tren parado en la estación y vemos que el tren de al lado comienza a moverse. ¿Somos nosotros los que estamos quietos o es el otro tren el que se está desplazando? A veces es difícil de discernir. Totalmente. Recuerdo haberme sentido así muchas veces. Claro, es una experiencia común. Y bueno, Isaac Newton, uno de los gigantes de la física, creía en la existencia de un espacio absoluto, una especie de cuadrícula invisible que serviría como marco de referencia universal para determinar el movimiento de cualquier objeto. Es decir, que todo movimiento se mediría en relación con esa cuadrícula invisible. Exactamente. Pero en el siglo XIX, Ernst Mach propuso una visión diferente. Él argumentaba que el movimiento solo tiene sentido cuando se mide en relación con otro objeto, no con un espacio absoluto. ¿Qué significa realmente moverse si no es con respecto a algo más? Tiene mucho sentido. Si no hay un punto de referencia, la idea de movimiento pierde significado. Exacto. Mach, influenciado por las ideas de Gottfried Leibniz, quien por cierto fue un gran rival intelectual de Newton, fue un precursor del pensamiento de Einstein en este sentido. Ambos compartían la idea de un universo relacional. Y bueno, esta idea del movimiento relativo, ¿cómo se relaciona con el principio de Mach que mencionábamos antes? Pues Mach usaba el ejemplo de una pelota rodando. Decía que si una pelota rueda de la misma manera tanto en Francia como en Australia, la idea de una cuadrícula espacial universal se vuelve irrelevante. Lo que realmente importa es la interacción gravitatoria entre los objetos. Ya veo. Es la gravedad la que define cómo se mueve la pelota, no una supuesta cuadrícula invisible. Precisamente. Y esto tiene implicaciones profundas. Mach y Leibniz sostenían que necesitamos objetos de referencia externos para que el concepto de movimiento tenga significado. En un universo donde solo existiera un objeto, la inercia no tendría sentido. Interesante. Entonces, sin las estrellas, por ejemplo, no podríamos saber si la Tierra se está moviendo o no. Exacto. Son esos puntos de referencia lejanos los que nos permiten percibir y medir nuestro propio movimiento. Increíble.
Y bueno, esta idea revolucionaria del movimiento relativo fue fundamental para Einstein, ¿verdad? Sin duda, Einstein la adoptó como uno de los pilares para desarrollar sus teorías de la relatividad especial y general. Esas teorías que cambiaron para siempre nuestra comprensión del universo. Exacto. Aunque hay que decir que Einstein también resolvió un problema que las ideas de Mach dejaban sin respuesta. Si la rotación y la aceleración generan fuerzas, ¿dónde se originan esas fuerzas? Einstein demostró que si todo el universo girara alrededor de la Tierra, sí experimentaríamos una fuerza, aunque muy pequeña, que haría vibrar nuestro planeta de una manera específica. Fascinante. Y ahora, cambiando un poco de tema, hablemos de otra ley fundamental que describe cómo se mueven los objetos. La segunda ley de Newton. Esa famosa ecuación. FESMA. Fuerza igual a masa por aceleración. Exacto. Una ecuación sencilla, pero poderosa. Si la reorganizamos, podemos ver que la aceleración es igual a la fuerza dividida por la masa. Lo que nos dice esto es que para lograr una aceleración constante, la proporción entre la fuerza aplicada y la masa de objeto siempre será la misma. O sea que se necesita la misma fuerza por unidad de masa para mover un objeto sin importar su tamaño. Exacto. Y esto nos lleva a un experimento mental muy famoso que propuso Galileo. ¿Qué pasaría si dejamos caer una bala de cañón y una pluma al mismo tiempo? Intuitivamente pensaríamos que la bala de cañón, al ser más pesada, caería mucho más rápido. Claro, esa es la lógica común. Pero Galileo nos invitó a imaginar qué sucedería si elimináramos la resistencia del aire. En un vacío perfecto, ambos objetos caerían a la misma velocidad y llegarían al suelo al mismo tiempo. ¿En serio? Eso es sorprendente. Lo es. La razón es que ambos objetos experimentan la misma aceleración debido a la gravedad. La resistencia del aire es lo que hace que la pluma caiga más lentamente, frenándola en su descenso. Y esto no es solo teoría. Recuerdo haber visto imágenes de los astronautas del Apolo 15 haciendo este experimento en la Luna, donde no hay atmósfera. Dejaron caer una pluma y un martillo y ambos tocaron el suelo no al mismo tiempo. Una demostración visual muy impactante, ¿verdad? La física en acción desafiando nuestras intuiciones. Totalmente. Y hablando de desafiar intuiciones, ¿qué tal si ahora nos adentramos en las leyes que rigen el movimiento de los planetas? Hablemos de Johannes Kepler y sus descubrimientos. Un personaje fascinante. Kepler dedicó su vida a buscar patrones en el movimiento de los planetas. Analizó meticulosamente las tablas astronómicas de la época, especialmente las que registraban la trayectoria de Marte, y logró deducir 3 leyes fundamentales que describen las órbitas planetarias. 3 leyes que revolucionaron la astronomía. Y bueno, empecemos por la primera. ¿Qué nos dice la primera ley de Kepler? La primera ley de Kepler nos revela que los planetas no se mueven en círculos perfectos alrededor del Sol, como se creía anteriormente. Sus órbitas son elípticas. Elípticas, es decir, como un círculo ligeramente achatado. Exactamente. Imagina un círculo que presionas un poco por los lados. Esa forma ovalada es una elipse. Y lo curioso es que Kepler, al principio, creía que el universo estaba construido a partir de formas geométricas perfectas. Imagínate su sorpresa cuando descubrió que las órbitas planetarias no se ajustaban a esa idea. Debió ser un cambio de perspectiva radical. Y bueno, ¿qué hay de la segunda ley de Kepler? ¿Qué nos dice sobre la velocidad de los planetas en sus órbitas? La segunda ley nos dice que un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto significa que cuando un planeta está más cerca del Sol se mueve más rápido y cuando está más lejos se mueve más lento. Es como si el Sol lo jalara con más fuerza cuando está cerca, acelerándolo en su recorrido. Exactamente. La fuerza de gravedad del Sol es mayor a menor distancia. Tiene lógica. Y la tercera ley de Kepler, ¿qué nos dice sobre la relación entre la distancia de un planeta al Sol y su órbita? La tercera ley establece una relación matemática precisa entre la distancia promedio de un planeta al Sol y su periodo orbital, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol. ¿Y qué relación encontró Kepler? Descubrió que los planetas más lejanos al Sol tienen periodos orbitales más largos, es decir, tardan más tiempo en completar una vuelta. Tiene sentido. ¿Podrías darnos algún ejemplo? Claro. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, tarda unos 88 días terrestres en completar su órbita, mientras que Júpiter, mucho más lejano, tarda casi 12 años terrestres. Una diferencia enorme. Es increíble pensar que Kepler llegó a estas conclusiones en una época en la que la astronomía aún estaba en pañales. Y no solo eso, también tuvo que luchar contra las supersticiones y las persecuciones de la época. Recordemos que su madre fue acusada de brujería. Es verdad. En esa época, la línea entre la ciencia y la superstición era muy difusa. Así es. A pesar de todas las dificultades, Kepler perseveró en sus investigaciones y publicó sus leyes en obras que sentaron las bases para la astronomía moderna, obras como Astronomia Nova y Harmonices Mundi. Un verdadero pionero. Y bueno, sus leyes no solo transformaron la astronomía, sino que también allanaron el camino para un descubrimiento aún mayor,
la ley de gravitación universal de Newton. Exacto. Newton se basó en las leyes de Kepler para formular su ley de la gravedad, esa fuerza universal que rige el movimiento de los planetas y de todos los objetos con masa. Una fuerza que explica por qué los planetas se mueven más rápido cerca del Sol y más lento lejos de él. Precisamente. Y también explica por qué los planetas describen órbitas elípticas y no circulares. Y además, resolvió el misterio del movimiento retrógrado aparente de los planetas. Esa ilusión óptica que hacía creer que los planetas retrocedían en su camino por el cielo. Cierto. Newton demostró que el movimiento retrógrado era simplemente un efecto de la perspectiva de cómo vemos el movimiento de los planetas desde la Tierra. Es increíble cómo todas estas piezas encajan. Hemos recorrido un largo camino desde la relatividad del movimiento hasta la ley de la gravedad, pasando por las leyes de Kepler. Sin duda, un viaje fascinante a través de los fundamentos de la física. Y bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Creo que la principal conclusión es que la física no es solo un conjunto de ecuaciones y leyes abstractas. Es una forma de entender el mundo que nos rodea, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y una forma de cuestionar nuestras intuiciones, de mirar más allá de las apariencias. Exacto. La física nos invita a pensar de manera crítica, a buscar explicaciones racionales para los fenómenos que observamos. Y a maravillarnos ante la complejidad y la belleza del universo. Sin duda. Y ahora, para terminar, te dejamos con una pregunta para reflexionar. Hemos visto cómo nuestra comprensión del movimiento ha evolucionado pasando de ideas de espacio absoluto a la idea de que todo movimiento es relativo. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nuestra percepción de la realidad en otros ámbitos de la vida? Esa es la pregunta. ¿Cómo afecta nuestra visión del mundo el saber que nuestro propio movimiento, nuestra propia existencia, está definido por nuestra relación con todo lo demás en el universo? Te invitamos a meditar sobre ello. Una pregunta que sin duda nos deja con mucho en qué pensar. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en 50 cosas que hay que saber sobre física. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Los esperamos en Del Libro al Micrófono.